¿Qué sucede cuando una persona que muere en un estado de perdición pasa a la eternidad? Vamos a hablar sobre esto, no con el propósito de engendrar miedo, sino de alertar, porque hay solución a ese lugar de tormento que hablan las Escrituras. Y para ello, si os parece bien, vamos a entrar ya en la palabra del Señor. Y he cogido como texto de encabezamiento Mateo 10, 28. Lo busco y lo leemos. Dice así el Señor Jesús, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hermanos míos y amigos que están escuchando, el cine, la literatura, las religiones, la filosofía, han creado ciertos conceptos acerca de la muerte, del infierno y del diablo que de ningún modo se ajustan a la verdad revelada por medio de las Sagradas Escrituras. Y un ejemplo de ello es este corto vídeo que vamos a poner a continuación. Será un vídeo de 1 minuto y medio y no quiero que nadie se asuste, simplemente quiero desmontar los conceptos sugestivos y dañinos que hay detrás de este vídeo que muchos creen. Vamos a ese vídeo, Jero. Toda tu vida, tú hiciste mi voluntad. Ahora eres mía. Amén. Gracias, Jero. Jamás he visto tantas herejías, tantas mentiras en un vídeo de poco más de 1 minuto. Este vídeo enseña de forma sugestiva varios conceptos que son totalmente contrarios a lo que enseña la palabra del Señor. Primero, este vídeo enseña que el diablo es quien va a buscar las almas de los perdidos. Segundo, que el infierno es propiedad del diablo. Tercero, que el diablo es quien gobierna el infierno. Cuarta mentira, que el infierno es un lugar placentero para el diablo y sus ángeles. Y quinta mentira y herejía, que el diablo es quien tiene la autoridad para arrojar a las almas al infierno. Esto es terrible, hermanos míos. Todos estos conceptos sobre la muerte y la eternidad tienen origen en la filosofía, en las religiones, en el misticismo y son fruto de la imaginación y no de la revelación de la palabra. No se ajustan a la verdad. Tales creencias, hermanos míos, atención, conceden al diablo
un poder y una autoridad que de ningún modo tiene. Y saben, lo peor de todo, de estos conceptos, es que estas creencias colocan a Dios en nuestras mentes como si fuera un don nadie, un perdedor al cual todo se le escapa de las manos. Y eso es terrible, porque este vídeo y estos conceptos que se enseñan en las religiones, en la filosofía, son terribles porque colocan a Dios como un don nadie y de alguna manera atacan la verdad revelada, que Dios es soberano en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como lo vamos a demostrar. Las Escrituras revelan 5 verdades que colocan al diablo como un perdedor, un fracasado, y a Dios como el soberano, en lo que respecta a la salvación y la eternidad. Primera revelación bíblica. Ningún demonio acude en busca de las almas de los que mueren en perdición. Ningún demonio va por las almas de los que mueren en perdición. No lo dice la Biblia. En Lucas 16 dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿Veis? Los que mueren en salvación, vemos en este caso que fue recogido Lázaro, que murió en la salvación, fue recogido y llevado al seno de Abraham por los ángeles. Sin embargo, respecto al diablo, dice, y murió también el rico y fue sepultado. No habla de demonios de muerte que llevan a las personas al infierno. O sea, que eso es una mentira. Segunda revelación. Dios es el creador del infierno. Sí, ¿han oído bien? Dios es el creador del infierno. Notad que la Biblia dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Ahí está. O sea, Dios es el creador del universo, y el infierno es un lugar del universo que Dios creó. Lo digo de otra manera. Así como el amor de Dios exigía la existencia de un paraíso para los redimidos por Cristo, la justicia de Dios exigía la existencia de un lugar de castigo para cualquier criatura obstinada en vivir en el pecado y rechazar la gracia salvadora. Lo digo con una frase más corta. Su amor ha creado el paraíso y su justicia ha creado el infierno. Ahí está, señores. Por tanto, el infierno ni lo ha creado el diablo, ni es de su propiedad, sino que lo ha creado Dios mismo y a Él le pertenece, como iremos demostrando. Tercera revelación bíblica. El infierno será la morada eterna del diablo y sus ángeles. Ahí está. Os lo leo, Mateo 25, 41. Entonces Cristo dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Atención a esto. Preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Dios creó el infierno y lo creó y lo preparó, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. De lo contrario, gloria al Señor, para la Iglesia, Dios ha creado un paraíso, un cielo y una nueva Jerusalén. Yo digo amén a esto. La cuarta revelación bíblica es que el diablo y sus ángeles, atención, gózate en esto, no disfrutarán en el infierno. Más bien, ellos serán quienes más sufran en tan terrible lugar. Y eso está escrito. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre y serán atormentados, noten, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Lo ven? El diablo no disfruta en el infierno, no es el señor del infierno, no es el dueño del infierno. El diablo
será una víctima de la ira de Dios y del infierno y sufrirá tormentos, como hemos leído. Y noten, hermanos, el diablo y sus ángeles saben que el destino de ellos es el fuego eterno, lo saben, porque ellos conocen la Biblia y conocen la sentencia de Dios para ellos. Y al saberlo, este conocimiento ya les está atormentando por la fe, porque ellos saben bien que Dios cumple lo que promete. Tanto es así que un hombre poseído por demonios dice que se arrojó y los demonios hablaron y dijeron los espíritus inmundos, dando voces: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos, notad, antes del tiempo? Es decir, el infierno es para ellos y ya por la fe y la seguridad de que Dios cumple lo que promete, ya están sufriendo ese tormento. Por eso dice la Biblia en Santiago, los demonios creen en Dios y tiemblan. Es decir, los demonios ya están temblando por este juicio de Dios eterno para ellos. Y tengo que decir que a la Iglesia también nos ha hecho una promesa, y no es el infierno, sino el cielo, unas moradas eternas. Y nosotros también sabemos, como los demonios, que lo que Dios promete lo cumple. Por tanto, ya por la fe estamos disfrutando de ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Y quinta y última revelación para entrar más en el mensaje es que, atención, y esto quiero que lo oigas con atención. Yo me gozo mucho en esto que os voy a decir. Dios es el soberano sobre la vida y sobre la muerte. Y atención, Él, solo Dios, determinará con justicia quién pasará la eternidad en el infierno. Dios. Y atención, os voy a mencionar 3 o 4 textos que son gloriosos y que hablan de la soberanía de Dios en lo que respecta también a la eternidad. El Señor Jesucristo, dice Pablo, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y también en su reino. ¿Quién lo juzgará? ¿El diablo? No. El Señor Jesucristo, que ha recibido la autoridad para juzgar. Filipenses 2:9 también dice, atención, esto es glorioso, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los ángeles. Segundo, de los que están en la tierra, la humanidad. Y ahora sigue diciendo, y los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes son esos? Son los que han muerto y han pasado a la eternidad. Y notad, y todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confesarán que Jesucristo es, ¿qué? El Señor. Aquí el Señor es el soberano, el que tiene gobierno en el presente, en el futuro, en lo eterno, en el mundo de los vivos y en el mundo de los muertos. Gloria al Señor. Y también Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que estuvo vivo, yo soy el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Luego hablaremos del Hades, o sea, del lugar de los muertos. Gloria al Señor. O sea, Dios es soberano, incluso en el infierno. Y te voy a decir algo que quizás te choque, pero que si lo recibes te gozarás del control que tiene Dios en el universo y en la eternidad. Dice el escritor de los Salmos, ¿a dónde miré de tu espíritu? Noten. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, Señor. Y si en el Seol hiciere mi estrado, que es el Hades, he aquí, allí tú estás. Noten, Dios no solamente llena el cielo y el universo, Dios está en el Seol. Y digo aquí una palabra que es una sentencia
y lo digo porque lo creo y así lo he visto en la palabra, Dios es el administrador del infierno. Dios es el administrador del infierno. Y dice la palabra, Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó. Estuvo en los dos mundos, en el mundo de los vivos y los que mueren. Para esto murió y para resucitó. ¿Para qué? Dice, para ser el Señor, el soberano, así de los muertos como de los que viven. Bendigo el nombre del Señor. El diablo, por tanto, no tiene ningún poder para juzgar a nadie ni para determinar dónde pasarán la eternidad los hombres y las mujeres, sino que es Dios. Dios es el administrador del infierno. Gloria al Señor. Y aunque esto os choque, lo iréis entendiendo a la medida que vamos desarrollando el tema. Ahora, habiendo aclarado esto, arrinconando al diablo y declarando que es un perdedor y un fracasado, y poniendo a Dios en el lugar que le pertenece a nuestra mente, que es el soberano, la pregunta es, ¿qué sucede con los que mueren en un estado de condenación? Aquellos que mueren en sus pecados, aquellos que rechazan la gracia de Cristo, ¿dónde pasarán la eternidad? Hermanos, hago un paréntesis aquí para decir que nosotros hablamos de lo que está escrito y su palabra es verdadera, pero no condenamos a nadie de forma individual. Dios es soberano y tiene la última palabra. ¿Qué quiero decir? Que quizás nosotros podamos decir, este ha ido al cielo porque vino al culto, pero lo que no sabemos es qué vida lleva en el oculto. ¿Me explico? Y si la historia del ladrón de la cruz no fuese escrita por Lucas, todos diríamos, el ladrón está en el infierno, porque vivió toda la vida siendo un ladrón. Sin embargo, la Biblia dice que en el último instante se arrepintió y está en el paraíso. ¿Qué quiero decir? Que no juzgamos a nadie, que Dios tiene la última palabra y que sabemos que muchas personas que han podido partir y que no han ido a la iglesia, pero que quizás en el último momento de su vida se han arrepentido. Notad, hermanos, qué grande es la gracia de Dios, que al ladrón, por un minuto de arrepentimiento, le dio una eternidad de paraíso. Esta es la gracia del Señor. Esta es la gracia del Señor. Así que no juzguemos a nadie, solamente declaramos el plan de Dios en la eternidad, lo que revela la Escritura, que son fidedignas. Bien, ¿qué sucede con los que mueren en un estado de condenación? Hay dos posiciones que solamente las menciono, dos posiciones principales que enfrentan la doctrina del castigo eterno que hablamos. Son el universalismo y el aniquilacionismo. Aniquilacionismo. El aniquilacionismo es el punto de vista que defiende que aquellos que mueren fuera de la fe salvadora de Jesucristo, en lugar de sufrir un castigo eterno, serán destruidos o aniquilados. Esto es, reducidos a nada. Quiere decir que se termina la existencia. Con la muerte se termina la existencia. Esta es una de las corrientes que no reconocen las Escrituras. La otra es el universalismo. Esto es el punto de vista que defiende que todos los seres humanos serán salvados y que si hay infierno es un lugar de purificación temporal, donde las almas se preparan para la salvación definitiva en el cielo. O sea, el universalismo defiende que hay un lugar intermedio entre la vida temporal aquí en la tierra y la vida eterna en el cielo. Básicamente es lo que los católicos dicen un purgatorio. Que hay personas que no son tan buenas, dicen ellos, como para merecer el cielo, ni tan malas como para merecer el infierno. Por lo tanto, dicen que van a un lugar intermedio llamado purgatorio, donde están un tiempo
pagando por sus pecados, y cuando paguen por sus pecados pasarán al gozo eterno del cielo. Es por eso que el Día de los Santos y de los Difuntos es un día que la Iglesia Católica concede a la gente para que ese día intercedan por los difuntos, para que se acelere el proceso de castigo, para que entren primero al cielo. Hermanos, ambas posiciones que hemos mencionado son totalmente contrarias a la revelación bíblica sobre la eternidad de quienes mueren en sus pecados. Uno de los razonamientos de ellos es que un Dios de amor, dicen ellos, nunca castigaría ni crearía un infierno eterno para nadie, porque si es amor, no castiga a nadie de esta manera. Sin embargo, atención, estos ignoran voluntariamente que el Dios justo que creó el infierno es el mismo Dios de amor que envió a su propio Hijo para evitar ese castigo. O sea, el Dios que creó el infierno, en su justicia, es el mismo Dios que envía a su Hijo y lo sacrifica para que nadie vaya a ese lugar y caiga bajo la ira de Dios. Y atención, precisamente el que más habló del tormento y del infierno es el mismo Cristo que moría por los pecados del hombre. Gloria a Dios. Así que el argumento de que Dios es amor no sirve como base para fundamentar lo que ellos niegan, que hay un infierno creado por la justicia divina. Veamos, por tanto, qué dicen las Escrituras sobre la eternidad de quienes mueren sin Cristo en un estado de perdición. Las Escrituras mencionan un lugar llamado Hades. Hades en el Nuevo Testamento y Seol en el Antiguo Testamento. Seol es en el idioma hebreo y Hades es en el idioma griego, pero es el mismo lugar. Seol y Hades es el mismo lugar. Pues bien, hablemos de este lugar. Primero, este lugar, el Hades, es hacia abajo, dice la Escritura. Os menciono solamente un texto, 2 de cada punto. Dice Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol o del Hades, que es hacia abajo. Jacob dijo, cuando se enteró de la noticia de la muerte de José, dijo, descenderé, ¿veis? Enlutado a mi hijo hasta el Seol. Primer punto, el Seol es un lugar hacia abajo. Segundo, en algunos casos donde las Escrituras mencionan Seol o Hades, se refiere, y esto es importante para no errar, se refiere a la sepultura del cuerpo, en algunos casos de las Escrituras. Esto es importante entenderlo porque si no nos llevará a un error y creemos que es la fría tumba y se acabó, ¿vale? Y solamente os menciono dos textos que en su contexto habla del sepulcro, de la tumba simplemente. Dice Salmo 141, 7. Dice, como quien agrieta y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos en la boca del Seol. ¿Veis? Ahí se refiere a la sepultura del cuerpo. Y otro texto, Eclesiastes 9:10, que lo usan mucho para negar el infierno, los que no creen en el infierno, es este. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, ya no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Se refiere a la muerte física en el contexto, ¿vale? Vamos con el tercer punto del Seol. Especialmente el Hades, y es aquí donde quiero llegar, porque aquí ya hablamos de eternidad, el Hades es el lugar donde iban también las almas de todos los que morían antes de Cristo. Vuelvo a repetir, el Hades es el lugar donde iban
las almas de todos los que morían, de todos los que morían antes de la muerte de Cristo. Notad, hermanos, Pedro mencionó en Pentecostés el Salmo de David, donde habla de la muerte y resurrección de Cristo, y dice: no dejarás mi alma en el Hades o en el Seol, ni permitirás que tu santo, hablando de Cristo, vea corrupción. Y ahora interpreta Pedro el texto y dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, noten, su alma, aquí está, su alma fue dejada en el Hades, fue llevada al Hades, y su carne no vio corrupción. Ahí está, separa el cuerpo del alma. David y Pedro hacen la diferencia entre el cuerpo y el espíritu de Jesús. O sea, Jesús fue sepultado, pero también espiritualmente estuvo en el Hades. Y esto también lo confirmamos en el hecho que cuando va a morir, Jesús en la cruz le dijo a aquel ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo veis? Ese mismo día fue al paraíso el ladrón y Jesús en el sentido espiritual. Es decir, es el seno de Abraham, gloria al Señor, como ahora vamos a hablar. Con la historia del rico y Lázaro, Jesús arroja mucha luz sobre las características del Hades. Os lo leo textualmente, hermanos. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Atención, y en el Hades, ¿veis? Alzó sus ojos, la parte espiritual de aquel hombre rico, alzó sus ojos estando en tormentos. Esos son tormentos psicológicos, tormentos de conciencia. Y vio de lejos ¿a quién? A Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, noten, consolado aquí, y tú atormentado en ese lugar. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta historia revela 5 características importantes. La primera: el Hades es un lugar dividido en 2 partes. La parte superior es un lugar de descanso llamado seno de Abraham, y la parte inferior es un lugar de castigo. Segundo, estas 2 partes están separadas por una sima que no puede ser superada por nadie. Tercero, las almas que están en un lugar u otro tienen existencia y conciencia. Y esto confronta la aniquilación del alma que hablábamos antes. ¿Veis? Después de la muerte sigue existiendo la parte espiritual, y de los que están perdidos, en este caso, van al Hades y tienen conciencia y existencia. Cuarto, la parte inferior del Hades era y es el lugar de destino inmediato de quienes rechazan la gracia de Cristo, y es un lugar de tormento. Y quinto, respecto al Hades, atención a esto: el seno de Abraham era un lugar de descanso y consuelo, y era el lugar donde iban, digo en tiempo pasado, donde iban las almas de los salvos del Antiguo Testamento. De hecho, como hemos dicho antes, el ladrón de la cruz
fue a ese paraíso llamado por los judíos así, que es el seno de Abraham. Ninguno de los santos, esto hay que aclararlo porque es muy importante, ninguno de los santos del Antiguo Testamento fue al cielo en el momento de sus muertes, sino al seno de Abraham. Y esto lo dijo Jesús en su ministerio, dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Lo veis? Nadie subió al cielo. Ni David, ni Abraham, ni los patriarcas, nadie subió al cielo. ¿Por qué? Porque la redención no se había efectuado. Y además Cristo tenía que ser las primicias de resurrección. Antes de la muerte de Cristo, las puertas eternas del cielo estaban cerradas para el hombre por el pecado. Pero cuando Cristo logró la redención por su muerte, resucitó y ascendió al Padre. Y atención, las puertas eternas se abrieron. Y esto está escrito en el Salmo 24. Cuando Jesús asciende como rey, como sacerdote, dice, abríos puertas eternas, las del cielo, porque el Rey de Gloria va a entrar. Y desde entonces, desde la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, las puertas del cielo están abiertas. Por eso yo nunca declaro que se abre el cielo, porque el cielo ya lo abrió Cristo con su muerte y su ascensión. El cielo ya está abierto. Gloria al Señor. Y parece ser, hermanos, que en su ascensión, todos los santos que estaban en el seno de Abraham, esperando la redención, fueron llevados a la presencia de Dios con Cristo. Gloria al Señor. Por tanto, parece ser que el seno de Abraham, la parte superior del Hades, ya no existe. Ahora, atención a esto, desde la muerte y ascensión de Cristo, como predicábamos el otro día, todos los que mueren ahora en Cristo ya van directamente al cielo, al tercer cielo. Al seno de Abraham no, al seno de Cristo. Gloria al Señor. Como está escrito, hermanos míos, dice Pablo, morir es muchísimo mejor porque estaré ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Y el Señor está en el tercer cielo. Ahora, aunque el seno de Abraham ha desaparecido, el Hades, la parte del tormento, atención, sigue existiendo, sigue vigente. Solamente mencionaré 2 o 3 textos para demostrar que aunque el seno de Abraham parece ser que ya no existe, sí existe el Hades como lugar de tormento. Dice, hablando de la gran tribulación, dice, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Quiere decir que la gran tribulación, el anticristo, falso profeta, la obra demoníaca de aquel tiempo, pues provocará muerte física y el Hades le seguirá. Quiere decir que todos esos, al morir en condenación, irán espiritualmente al Hades. Gloria al Señor, sigue existiendo. E Isaías dice de Lucifer, mas tú derribados eres hasta el Seol, o Hades. Seol o Hades, a los lados del abismo. Esto se cumplirá al principio del milenio, cuando Lucifer se ha echado al abismo. ¿Lo veis? El Hades sigue existiendo y luego aparecerá de nuevo, como lo vamos a ver en nuestro texto. Pues bien, en el momento de la muerte física de los que mueren en sus pecados, y aquí está, señores, el espíritu abandona el cuerpo y parte hacia el Hades. Ahí está. El que muere en un estado de perdición, en ese momento, el cuerpo es sepultado, pero la parte espiritual, el alma de esa persona que ha muerto, va directamente al Hades o lugar de tormento. Bendigo el nombre del Señor. Solamente os menciono un texto, aunque después se irán mencionando algunos más. Salmo 9:17. Los malos
serán trasladados al Seol. Ahí está. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Vuelvo a repetir este texto porque esto es para temer. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Luego el Hades, el lugar de tormento, sigue existiendo y allí van todos aquellos que desechan la gracia salvadora. Gloria al Señor. Pero atención, aunque el castigo del perdido será eterno, el Hades no es un lugar para siempre. El Hades no es el destino final. El Hades es la sala de espera a la resurrección y al juicio que vendrá después. Amén. Lo vuelvo a repetir. El Hades no es para siempre, aunque el castigo será eterno para el perdido. Pero el Hades, ese lugar, no será para siempre. El Hades es la sala de espera para recibir los perdidos, la resurrección de condenación y el juicio. Dice la Biblia, está establecido que todo hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Atención, el juicio del que muere en pecado no es inmediato. No que el hombre perdido muere y ya es juzgado, no. Va al Hades a esperar el juicio. Y luego hablaremos cuándo será ese juicio. Gloria al Señor. Ahora, Jesús habló de esa resurrección que están esperando estos y también habló del juicio. Dice Jesús, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, aquí habla de toda la humanidad de forma global, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección ¿de qué? De vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús estaba diciendo que habrá dos resurrecciones para la humanidad. Dos resurrecciones. Una para vida y otra para condenación. Pero no serán el mismo día, sino en momentos diferentes. Gloria al Señor. Veamos. La resurrección de vida será en el arrebatamiento, como hablábamos el otro día. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esa será la primera resurrección. Pero la primera resurrección parece ser que se extiende hasta el final de la gran tribulación. Pues está escrito en Apocalipsis 20, 4 en adelante, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, es decir, el anticristo de entonces, gloria al Señor y su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y estos vivieron, es decir, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, es decir, los que están en el Hades, se refiere a esos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero respecto a la primera resurrección, recalca, esta es la primera resurrección. Y lanza una bienaventuranza diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Amén. Vamos ubicando ya los tiempos, gloria al Señor. Permítame beber un poquito de agua. Ahora, ellos esperan, los perdidos, una resurrección y un juicio. ¿Cuándo será la resurrección? ¿Y cuándo será el juicio de los impíos que están en el Hades? Pues bien, Apocalipsis 20, 11
aquí. ¿Sí? Dice así, y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, el Dios eterno y soberano. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí la palabra pequeños no se refiere a los niños, se refiere pequeños en el sentido social, en estatus, ¿vale? No a los niños. Los niños, todos los niños son salvos. Como dijo David con seguridad, hablando de su niño que murió, él dijo claramente que estaba en un estado de salvación y que un día iría a él. Por lo tanto, estaba seguro de que un día le vería en la eternidad. Los niños que mueren, mueren en salvación. Por lo tanto, aquí pequeños no habla de los niños. Y lanzo esta palabra. Aún las criaturas que son abortadas intencionadamente o de forma no intencional, esas criaturas que tienen alma y espíritu, también son salvas y en el cielo tendrán un cuerpo perfecto y glorificado que la naturaleza o el pecado de asesinato de muchos indolentes no le quisieron dar. Así que aquellos que han perdido criaturas, que crean y sepan que un día los verán en el cielo. Gloria al Señor. No tengo tiempo para hablar de esto, pero esto hay mucha Biblia para demostrarlo. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie, ¿ante quién? Ante Dios. ¿Dónde está aquí el diablo? El diablo no está, porque el diablo es un don nadie, no tiene ninguna potestad para determinar la eternidad de las personas. Dice, ante Dios, el soberano. Y ahora, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ahí está, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y ahora sigue aclarando la revelación bíblica. Y el mar entregó los muertos que había en él. Esto se refiere a los cuerpos, ¿lo veis? Y la muerte y el Hades, ahí está la parte espiritual, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos. ¿Lo ven? En esa resurrección, los cuerpos que están en la tierra o en el mar y las almas que están en el Hades se unen y resucitan, dice, para ser juzgados. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y ahora noten, después del juicio que dice, y la muerte y el Hades, ahí está, fueron lanzados al lago de fuego. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Ahí está. Luego, el que muere en sus pecados es sepultado, su alma va al Hades esperando esa resurrección después del milenio, cuando se termine todo el plan de Dios en la tierra y Dios ejecute todos los juicios. Entonces resucitarán todos, desde el primer gentil hasta el último gentil, y todos resucitarán para ser juzgados según sus obras. Y el Hades, es decir, todos los que estaban en el Hades, serán echados al lago de fuego. Y el lago de fuego es el lugar definitivo donde pasarán la eternidad los que mueren en un estado de condenación, los que rechazan la gracia de Jesucristo. Dice la Escritura, hermanos míos, Apocalipsis 21:8, y esto es revelador, y si alguno que me está escuchando no conoce al Señor, piense en lo que está escrito. Los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, todos aquellos que practican el pecado y rechazan a Cristo, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ahí está, señores. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Por qué le llama muerte segunda? Algunos piensan que es el fin, como decíamos antes, de esas herejías, el fin de la existencia. Comúnmente
el mundo asocia la palabra muerte como exterminio o fin de existencia, pero en las Escrituras la palabra muerte proviene del griego thanatos y significa siempre separación, siempre. Y existen tres formas de muerte y las tres implican separación. Primero, la muerte espiritual. La muerte espiritual es separación, en este caso la ruptura del hombre que aún vive, gloria al Señor, la ruptura con Dios, la ruptura de la comunión con el Espíritu. Por eso dice en Génesis, cuando Dios habla a Adán, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, en ese momento que comió, no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente porque rompió la comunión. Porque la muerte espiritual es separación del hombre de Dios. Gloria al Señor. Por eso dice también en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el que está lejos de Dios está muerto. Luego la otra forma de muerte es la muerte física, que como decíamos el otro día, la muerte física es separación del alma y el espíritu del cuerpo. Es decir, el espíritu abandona el cuerpo y en esa separación el cuerpo se muere. Como dice Santiago, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Pero la muerte eterna que menciona aquí en Apocalipsis, en el juicio del trono blanco, también es separación de Dios pero eterna. Noten, segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice, Cristo dará retribución, o sea, castigo a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria. ¿Lo veis? Luego, cuando Apocalipsis dice, esta es la muerte segunda, no es la extinción de la existencia, sino la separación eterna de Dios en un lugar llamado lago de fuego e infierno. La gloria es para Dios. Ya hemos definido dónde van los que mueren en Cristo y dónde van los que mueren en un estado de condenación. Unos van al cielo y otros terminarán en el lago de fuego o infierno eterno. Ahora, hermanos, quiero interpretar la palabra fuego, el fuego eterno. Hermanos, el término fuego, hablando del infierno, no es un fuego literal. No lo es. O al menos así lo pienso yo por muchos textos de la palabra, pero solamente diré el concepto. El fuego del infierno no es un fuego literal, porque si dice que los demonios también serán atormentados en el infierno, si son espíritus, ¿cómo les puede afectar un fuego? Es imposible. En mi opinión, el fuego del infierno hace alusión a la ira eterna de Dios. Fuego eterno es la ira eterna de Dios sobre el hombre que no recibe la gracia y el amor de Dios. Siempre que la Biblia, a lo largo de la Escritura, se habla de la ira de Dios, del castigo de Dios, del peso de la justicia de Dios, siempre lo compara a fuego. El Salmo 18, por ejemplo, se indignó Dios y humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos y fuego salió de su boca. Y Hebreos 12:29 dice, servid a Dios con un temor reverente porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y hay un sinfín de textos. La ira de Dios es representada en fuego.
Y cuando Cristo menciona el infierno, está comparando al Genema, que en aquel tiempo, en el tiempo de Cristo, era un basural donde se echaba la basura y donde se echaban cuerpos muertos de animales, y algunos dicen incluso de personas que no eran dignas de ser enterradas. ¿Y qué ocurría? Que allí eran quemados con fuego y con azufre para que aquello no echase hedor. Y ahora, lo que no consumía el fuego en el Genema, pues lo consumían los gusanos. Y ahora, Cristo usó ese lugar y ese ejemplo para ilustrar el tormento eterno de la ira de Dios sobre el hombre, y dice, allí el fuego no se apaga y el gusano no se consume. No es que haya fuego literal ni gusanos, sencillamente que allí el juicio de Dios será eterno. Creo que no hay que darle más vuelta, a eso se refiere. Y el tormento, sobre todo, será el tormento psicológico, el tormento emocional, el tormento de remordimiento, el tormento de conciencia de que pudo salvarse por la gracia de Dios y no quiso, y allí estarán eternamente. Luego, hermanos, ya para terminar, cuando Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese aquel al que debemos temer los hombres? ¿Al diablo? No. ¿A la muerte? ¿Al morir? Tampoco. ¿Al infierno incluso? Tampoco. El hombre debe temer a Dios. Porque Dios es realmente el que juzga al hombre. El problema del hombre no es que exista el infierno. El problema del hombre, entre comillas, es que existe un Dios que está airado contra aquellos que practican el pecado. Ese es el problema de Dios. El problema de Dios es que el problema del hombre es que Dios esté enojado con el hombre. Bendigo el nombre del Señor. Ese es el gran problema. Dios es aquel a quien debemos temer. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tener a Dios como enemigo es el mayor problema que los hombres podamos tener. Lo digo con una frase, y es que glorioso es estar en sus manos, terrible es caer en sus manos. Vuelvo a repetir esta frase, que por cierto no es mía, me la pasó un hermano. Glorioso es estar en sus manos. Amén. Pero terrible es caer en sus manos. También lo puedo decir de otra manera. Tengo dos noticias que daros a todos, una buena y otra mala. La buena es que Dios existe y la mala es que Dios existe. Gloria a Dios. La buena es que Dios existe y Dios nos puede librar de la condenación. La mala es que Dios existe. Gloria al Señor. Y que Dios es justo y condena el pecado. Y para ilustrar esto, lo expreso con algo histórico y revelador, y es la plaga de los primogénitos. Ya saben que esta plaga consistía en que pasaba un ángel, en un principio hay textos que dicen un ángel, pasaba un ángel, dice, y quitaba la vida a los primogénitos de los egipcios. Pero si leemos con atención, no fue ni un demonio, ni fue un ángel común el que pasó, ni fue ese ser que se ha inventado la mitología de una calavera con una capucha y una guadaña. No. Noten lo que dice Éxodos 12:12. Dice, yo, Jehová, pasaré. Noten,
yo, Jehová, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Esto es revelador. Es decir, el problema que tenían los egipcios no era que existiera el diablo, entre comillas, es que Dios estaba indignado con ellos, estaba airado con ellos, y él pasó para emitir justicia, para aplicar su ira. Gloria a Dios. Y ese es el problema del pecador. El problema del pecador no es que muera, no es que haya un lugar de tormento. El problema del pecador es que tiene a Dios como enemigo, y esto es terrible. Por eso dice la Biblia, ¿de qué se lamenta el hombre? Que se lamente del pecado, porque el pecado hace que Dios sea enemigo del hombre. Pero atención, Dios no solo es un Dios de justicia, es un Dios de amor y es un Dios de gracia. ¿Y qué pasó allí en Egipto? Él ordenó sacrificar un cordero y rociar con su sangre los dinteles de la puerta. Y de esta manera, al ver Dios la sangre inocente en la puerta, pasaba de largo y no ejecutaba el juicio. ¿Por qué? Porque un cordero había sido ejecutado, había cargado con la culpa de los moradores de esa casa. Luego aquel cordero era ofrecido para detener ¿qué? ¿Un demonio? ¿Para detener qué? ¿Un espíritu? No, para detener la ira de Dios, para detener la justicia de Dios. Aquel cordero no era sacrificado para satisfacer al diablo ni a la muerte, sino para satisfacer la justicia santa de Dios. Y aquí está, señores, esto es el estado de la humanidad perdida que vive en el pecado. Dios está airado contra los que practican el pecado. Dice la Biblia que estos son hijos de ira, pero ¿qué ocurre? Que Dios es un Dios de misericordia y Dios también en este tiempo ha ofrecido un cordero, Jesucristo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué? ¿Para satisfacer al diablo? No, si ese es un don nadie. Para satisfacer la justicia divina. Para calmar la ira de Dios. Esto es lo que llamamos propiciación. El sacrificio de Cristo inclinó a Dios a tener misericordia del hombre. Propiciación. Ahí está. Es decir, el Dios que ha hecho el infierno es el que ha creado un paraíso. También para aquellos que creen. Y el Dios que se aira es el Dios que ha dado la oportunidad a los hombres de que eviten caer en ese infierno y bajo la ira de Dios. Luego, noten esto, esencialmente Cristo no murió para librarnos del infierno, sino para librarnos de la ira de Dios. Y al librarnos de la ira de Dios, somos librados del infierno. Quien rocíe su alma con la sangre de Cristo hará que pase la ira de Dios. Por lo tanto, hermanos míos y amigos que me están oyendo, tengo que decir algo importante. Dios no quiere que nadie se pierda. Y esto lo recalco. Hay muchas doctrinas por ahí de que habla de la elección incondicional de Dios. Pero yo leo la Biblia y la Biblia enseña que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mi Biblia dice que Cristo murió por el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Biblia dice que Jesús dijo, yo no he venido a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Y también está escrito, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús murió por los pecadores. Y pecadores somos todos. Luego Cristo murió por todos. Y Pablo marca diferencia entre el resultado de su muerte y el propósito de su muerte.
resultado de su muerte y propósito de su muerte. El resultado de su muerte, dice la Escritura, sí, dice el texto, a ver si lo recuerdo, dice, porque Cristo es el Salvador del mundo. ¿De quién? Del mundo. Ahí está el propósito de su muerte. Pero él después habla del resultado de su muerte. Dice, pero mayormente es de los que creen. Es decir, el propósito de su muerte es salvar al mundo. Hay gracia para todo el mundo. Pero Dios de antemano lo conoce y sabe el resultado de su muerte. Gloria a Dios. Luego, la gracia es suficiente para todos, pero eficiente solamente para los que creen. También Pablo dice claramente a la iglesia, Cristo murió por vuestros pecados. Y ahora dice, y no solamente por los vuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Lo ven? Y si Cristo murió por los pecados de todo el mundo, evidentemente quiere que se salve todo el mundo. Y está escrito también, dice textualmente, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Lo que pasa que Dios le ha dado al hombre la capacidad de decidir, de aceptar o recibir el llamado de Dios a la salvación. Por eso la Biblia dice una y otra vez, mirad que no rechacéis esta gracia, mirad que no rechacéis al que os llama. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Ignoras el amor y la benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento, mas por tu corazón endurecido atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Es decir, Dios llama, Dios insiste, Dios envía al Hijo y ahora envía al Espíritu para convencer al mundo del pecado, para que todo el mundo se arrepienta, gloria a Dios, y se lave la sangre del Cordero. Porque cuando uno entra en la gracia, atención, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, digo un texto revelador para ir terminando. Noten, hermanos míos, la gracia, cómo se ha derramado para todo el mundo, y el llamado es para todos. Dice Pablo, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora, después de la muerte de Cristo, ahora manda ¿a quién? A todos los hombres y en todo lugar. Note, ¿a cuántos? A todos los hombres y en todo lugar. ¿Qué manda? Nota, si manda es que es un mandamiento y ahí ya depende de ellos. Manda a todos los hombres, a todo lugar, ¿qué? Que se arrepientan de sus pecados. Y ahora dice por qué. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos. Ahí está. Ahí está, señores. El placer de Dios es hacer misericordia y salvar. Mas el que no recibe la gracia y la misericordia, entonces recibirá la justicia. Lo digo de otra manera. El Cristo que en la cruz desató el amor y la gracia y la misericordia de Dios es el mismo Cristo que después del arrebatamiento desatará los 7 sellos de la ira de Dios. Ahí está. La gloria es para Dios. Resulta paradójico esta frase. Pero para escapar de la ira de Dios no hay que huir de Él, hay que correr hacia Él. Lo vuelvo a repetir. Para escapar de la ira de Dios hay que correr hacia Él. La gloria es para Dios. Nadie nos libra de la ira de Dios sino corriendo hacia Él. Por tanto, de corazón a corazón, todos los que me estáis oyendo, todos vamos a morir algún día. Salvo aquellos que gocen del arrebatamiento, todos vamos a morir algún día. La vida es como un juego de ajedrez, dijo alguien. Al final, tanto el rey como el peón terminan metidos en una caja. La muerte física no respeta edades, ni apellidos, ni estatus social. Y a veces ni siquiera avisa. A veces está de buen humor y nos manda una postal en forma de infarto
para decirnos que pronto quizás pasará por casa. Pero otras veces ni siquiera avisa, sino que da una patada a la puerta de la casa y entra y se lleva, y nada podemos hacer para retener nuestro espíritu en el día de la muerte. Todo un día vamos a morir de una manera u otra. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo. Como dijera Salomón, porque da libre albedrío al hombre, dice, tome placer en los días de tu vida, tu corazón. Gózate en tu juventud, haz lo que quieras, Dios te respeta. Dios te respeta. Dios respeta cómo manejas tu vida. Dios te respeta, dice, pero sepas que sobre todo lo que hagas te juzgará Dios. Dice, lo manifiesto y lo oculto. Te juzgará Dios. Esto es para los que se pierden. Pero da un consejo y dice, antes, dice, que los atalayas de tu vida, que son los ojos, se cierren. Antes que los oídos, las ventanas de tus oídos se cierren y oigas peor. Antes que los guardas de tu casa, que son las manos, tiemblen por la vejez. Antes que las columnas de tu cuerpo, de tu templo, que son las piernas, se doblen y no puedas sostenerte en pie. Y antes que el cántaro de tu cuerpo se rompa ante la fuente de la muerte de la cual todos beberemos, acuérdate de tu Creador, para que el polvo vuelva al polvo, pero que el Espíritu vuelva a Dios, que lo dio y se quede para él. Rey a Dios. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Témalo témalo todo quien de Dios se ríe, pero ríase de todo quien a Dios teme. Y sello el mensaje con esta frase: la condenación del pecador rebelde será el triunfo de la justicia divina, mas la salvación del pecador arrepentido será el triunfo del amor divino. Que el Señor os bendiga. Adelante.